Yo creo que todo Mar del Plata y nosotros en el paquete estamos promediando un promedio de un 15% de caída. Enero a enero, día a día, te diría, porque venimos midiéndolo. Ahora, gracias a los medios técnicos, se puede medir día a día, comparando los días iguales, ¿no? No por la fecha, sino por la calidad del día. Si es un miércoles, si es un jueves, si es un sábado, si es un domingo, si cayó en un feriado. Y creo que casi todas las empresas vienen analizándolo de esta manera. Pero el punto acá es que si bien vemos que desde el punto de vista del gobierno nacional están cayendo los impuestos o los están tratando de morigerar, en la provincia y en la municipalidad y en todas las municipalidades van por el camino contrario y eso es una de las cosas que afecta. Claro, ahí ves el principal punto. A ver, Mati, sí, por ahí nos ponemos No, que lo que dice es algo inevitable. Está pasando acá en la provincia de Santa Fe, en todos los municipios y comunas. Todos los municipios y comunas están viendo cómo resuelven su problema. ¿Cuál es el problema que tienen? Bueno, como le bajan el nivel de recaudación y le bajan el nivel de coparticipación a nivel nacional, y tienen otro problema que recién él decía con claridad, el problema de que hay que hacer rutas, hay que hacer caminos, hay que hacer autopistas, hay que hacer puentes, y la nación no los quiere hacer y las provincias lo tienen que hacer, entonces empieza, bueno, ¿con qué recursos lo hago? Bueno, empiezan a ajustar ingresos brutos, empiezan a ajustar derecho de registro de inspección, empiezan a ajustar tasas, y cuando te das cuenta lo que perdés por un lado lo pagás por el otro. No, sin lugar a dudas, las ecuaciones no son fáciles de resolver. Mantener los servicios y todas esas cosas, a ver, tampoco hay mucha magia. Cualquier empresario, cualquier persona que tiene que conducir un grupo o un negocio o lo que sea, desde un kiosco hasta una gran industria, tiene ventas donde le entran las utilidades o satisface sus costos y gastos con los que tiene que cumplir con ellos. Cuando los recursos empiezan a escasear, bueno, ahí hay que ver de qué manera cada uno tiene que ir ajustando su bolsillo, de qué manera para empezar a recuperarse. Venimos también de muchos años de desmanejo en todos los sectores. No puede ser un país como el que tenemos que esté sostenido por muy poca gente, por muy pocas empresas. Entonces, desarrollar eso, permitir que se desarrolle, abrir a la competencia, que muchas veces no es externa, es interna, se pone difícil, incluso competir es muy difícil. Para muchos arrancar una empresa es un riesgo enorme y para otros sostenerla también es una gran dificultad y un riesgo enorme. Entonces, por eso digo, estamos en tiempos turbulentos en los que, por ejemplo, estados como China subsidian todo y otros estados no pueden subsidiar más nada porque ya se rompieron todas las cajas, como pasa acá con nosotros, por ejemplo. Claro. Pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con la muy mala administración, ya no quiero hablar en otros términos, ¿no? De los políticos nuestros en los últimos 40 o 50 años, donde creyeron que la recaudación era maná que venía del cielo y no era el esfuerzo de los contribuyentes y los trabajadores. Entonces, se gastó dinero a tontas y a locas durante más de 40 o 50 años o más, pensando que era inagotable, y no es inagotable. Cada peso que se gasta representa el esfuerzo de un trabajador o de un empresario o de una persona específicamente del sector privado, porque el sector público en lo único que puede aportar serían buenas políticas, y las que aporta en general son todas malas. Abedis, en esta caída del 15% de ventas interanual, ¿han tenido también que reconfigurar la nómina de empleados, tener que hacer algún tipo de reducción? Nosotros estamos en un proceso de reordenamiento, pero no lo vamos viendo por ese lado. De hecho, durante todo el año, durante los últimos 3 años, hemos venido invirtiendo de distinta manera para que nuestra empresa se consolide, se reconfigure, porque tenemos que seguir creciendo. Detenerse o estancarse no es una opción. ¿Qué sería, perdóname Mati, meto esta, pero qué sería ese proceso de reordenamiento? ¿Volverse más eficientes? Bueno, exactamente, más eficientes, mejorar nuestra logística, mejorar nuestra manera de dar los servicios, y eso requiere un gran esfuerzo porque hay muchas
muchos factores que confluyen en las dificultades de cambiar o no. Por ejemplo, las resistencias al cambio, más allá de que pueda ser positivo para uno, los cambios nunca son positivos para todos. En general, a algunos se va a ver más resentido o no con respecto al cambio, pero bueno, eso es y que tiene mucho que ver con el factor humano, ¿no? Y que es lógico además. Todos esos procesos son difíciles de llevar adelante y bueno, nosotros los venimos llevando adelante prácticamente desde después de la pandemia. Tuvimos que reconfigurar hasta nuestra manera de pensar y de llevar adelante la empresa. Nosotros, nuestra empresa es una empresa familiar, vivimos todos de eso y la gente que trabaja con nosotros, todos nuestros colaboradores están en la misma condición. No hay caminos fáciles, ¿no? ¿Cuántos empleados tienen en este momento ustedes? Nosotros tenemos alrededor de, entre todas las empresas, unos 250 personas más o menos. Y aparte de todas las personas que colaboran externamente con nosotros. Eso te iba a preguntar, justo. Proveedores y servicios. ¿Qué colateral tenés con proveedores, servicios, etcétera? Sí, etcétera? Yo creo que por lo menos otro tanto. Claro, por lo menos otro tanto. Siempre decimos, cada vez que una empresa, cuando se habla de una empresa, hay que pensar en el colateral que esa empresa genera. No, por supuesto, por supuesto. Claro, no son solamente esas personas, son las familias que están de alguna manera asociadas. O sea, las empresas, especialmente todas las empresas privadas, qué sé yo. Por ejemplo, una compañía como, no puedo hablar con nombres de compañías, por eso que se puede decir, pero compañías como, qué sé yo, Cabrales o Mastellones o Quilmes, que es es internacional, no es otra firma ahora. Igual, aún así, tiene mucha gente trabajando acá en la Argentina, choferes, distribuidores, vendedores, gente en la estiba y lo que sea. Entonces, los efectos que produce un 2 o un 3% o un 1% en las políticas impositivas de los gobiernos son brutales en esos números, son muy fuertes, porque cuanto más grandes son las compañías, las rentabilidades son más bajas, más allá de que los volúmenes sean altos, pero las rentabilidades son bajas. Entonces, cuando hay errores, se pagan caro. Claro. Nosotros venimos hablando de cómo se va a presentar, digamos, este año, a partir de ahora de febrero, en materia de tarifas, ¿no? La quita de subsidios más acelerada. Sí. Eso realmente preocupa a todos los consumidores, supongo que también a las empresas. ¿El peso para ustedes de todo lo que es tarifas? Sí, es muy importante. Imagínate, nosotros consumimos energía eléctrica, gas, comunicaciones, combustibles, o sea, a todos nos afectan, pero lo que más nos afecta, lo más triste de todo, es las cargas impositivas asociadas a esas cosas que nunca quedan claras. Y yo, cuando estaba en la Asociación de Hoteles, hice un estudio en aquella época de que lo hicieron contadores y analizaron todos los impuestos que pagábamos, y algunos no existían ya ni siquiera los objetivos de los impuestos y los seguíamos pagando porque iban a entonces, sí. El impuesto al cheque. Por ejemplo, o las retenciones de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Eso es terrible, A ver, ¿cómo? Y también que la provincia de Buenos Aires se asocia de alguna manera al impuesto al patrimonio. Es fatal. Entonces, ¿cómo? No solo pagamos impuestos sobre impuestos, sino que los duplican la provincia, la nación y muchas veces las municipalidades. Entonces, realmente creo que tiene que haber una reforma impositiva, pero también entiendo que para que la haya, primero tiene que haber una reforma de la estructura del Estado y el Estado tiene que adelgazar en muchos aspectos, porque yo escuché durante todos estos años, mientras fui directivo en la Asociación de Hoteles, que las empresas se tienen que modernizar, reestructurar, hacerse más eficientes. Nunca había hacer eso en el Estado. No puedo comprender cómo senadores, diputados y otros funcionarios necesitan listas enormes de colaboradores que no sabemos qué hacen, asesores, transportadores de taza de café o periódicos dentro del Congreso Nacional, Provincial o los municipios. Entonces, eso sale del esfuerzo de todos los contribuyentes del sector privado.
que produce bienes y servicios. Es el único que produce bienes y servicios. Como dijo una vez uno de los presidentes que tenemos y que tuvimos, el país no produce nada, lo producen las personas que trabajan. El que va a arar la tierra para plantar la papa, o el que va a hacer, ese es el que produce, o el que produce un bien a partir del hierro, una maquinaria y la llevan adelante. Esa es la gente que produce cosas. Entonces, hay que cuidar a los campeones, como dijo también un empresario argentino en su momento, y la Argentina no cuida a sus campeones que están trabajando. Este gobierno, de todas formas, hago la última, ¿crees que sí va en línea de cuidar a las industrias, a los empresarios? No sé cómo decirle, ¿cómo lo lees vos todo esto? Mira, este gobierno tiene 2 años y medio, 3 años, ponele. Tiene que realmente, para ver los resultados de lo que está ocurriendo, tienen que pasar por lo menos 10 años para que veamos los efectos de lo que se hizo. Por ejemplo, hay una cita muy interesante, ustedes son jóvenes, pero en una época yo leía selecciones del Reader's Digest, ¿no? Entonces le preguntaron a Mao Zedong, un periodista, qué opinaba de los hechos de la Revolución Francesa. A Mao Zedong, 200 años después, dijo, es muy pronto para saber los resultados finales aún. Y nosotros queremos resultados en pocos meses, no. Eso no va a ocurrir. Los resultados llevan años de procesos y de esfuerzo. ¿Mati? No, un placer, Manolo. La verdad es que, Sí. Manolo, perdón, se llama... Manolo. Te deben decir Manolo por ahí alguno. Deben decir Manolo. Sí, me dice, pero yo me llamo Abedis. Manolo era mi cuñado, el papá de mi suegra, o sea, él era, el auténtico Manolo era Manuel Benito, que lo fundó en el año Voy a contar una 1930. ¿1930? Sí, sí. Me interesa, hablando del año, esta pregunta que hace Rubén Antonio, que siempre está con nosotros. Dice, por curiosidad, ¿tuvieron que reconsiderar ajustar la fórmula de los churros o siguen siendo los clásicos de siempre, como cuando empezaron en el 1930? No, supongo que se ha ido Bueno, siempre hay mejora. Los medios técnicos, el conocimiento y todo eso va haciendo que mejoremos permanentemente. Siempre estamos aprendiendo, siempre aparecen cosas nuevas y bueno, hay que aplicarlas y seguir adelante.